Desde los 10 años me acuerdo haber dicho que quería ser artista y famosa como Picasso, era súper humilde, me acuerdo perfecto. Después me gustaba mucho la literatura y las artes visuales. O sea, todos mis cuadernos estaban forrados con imágenes de Picasso y bueno, todo lo que me llegaba ahí. Después, con 16 años, ahí estaba tratando de dilucidar si iba a ser una gran escritora o una gran artista. Eran las dos cosas. Me acuerdo que desistí de ser escritora porque la idea era que tenía que ser profesora de literatura. Y me acuerdo que mi pensamiento era de que si mis compañeros de clase eran los posibles alumnos, prefería hacer cualquier otra cosa antes que profesora, porque era imbancable. Entonces, bueno, ahí viajé a Estados Unidos a los 16, me autobequé en la casa de una familia donde mi hermana mayor había estado becada, y ahí tomé pila de clases de arte. Fue la primera y casi la única vez, porque en el liceo hice pintura, hice unos meses de college, vendría a ser como preuniversitario, y ahí hice, me acuerdo, dibujo experimental, historia de cine, historia del arte, batik, que me sirvió de sustento durante años, y bueno, cantidad de cosas así. Y ahí me acuerdo que la familia donde estaba, que era muy estructurada, alemanes, y bueno, un día me dijeron, discúlpame, ¿cuándo vas a estudiar algo que sirva para algo? Y entonces me acuerdo los miré y le dije, pero yo voy a ser artista, esto es lo que me sirve. Pero me acuerdo que lo dije y dije, voy a ser artista. Fue como o sea, por contraposición la idea se afirmó. Y eso tendría 16 años. Y después de ahí me acuerdo dibujando, o sea, desde chica me acuerdo dibujando, pero todo ese año en Estados Unidos dibujé. Fui a ver universidades en arte. Si hubiera sido un adolescente hoy en día me hubiera quedado, pero en aquel momento no tenía plata y no tenía era muy tímida y todo lo demás, y volví. Y bueno, y ahí fue como empezó mi frustración como artista, porque bueno, no tenía donde estudiar arte, era muy tímida como para ir a un taller. Es más, fui un día a lo de Nelson Ramos y me acuerdo que me di cuenta que no podía hacer nada delante de otra gente, o sea, yo tenía que estar en mi cuarto ahí encerrada. Y bueno, decidí que no iba a estudiar ninguna carrera más porque no, porque sabía que si estudiaba lo que fuera hubiera tratado de ser muy buena en lo que estudiara. Eso por autoexigencia y porque me interesaban todas las materias. Entonces la típica que era meterse en arquitectura la deseché y no hice más nada que eso, pero vocación 100%. En eso me salvó de que nunca pude hacer otra cosa. O sea, creo que en mi vida trabajé un mes con un horario y duré un mes nada más porque no podía entender que alguien no se dedicara al arte o no fuera alguien creativo. Era como, ¿cómo pueden vivir? Era una cosa así terrible la vida. Pero me dediqué a eso, empecé a exponer, creo que mi primera exposición individual fue en el 81, pero ya participé en otras exposiciones. Yo nací en el 58, así que creo que en el 78, por ahí ya estaba exponiendo en algunas otras cosas. Pero sí, 21, 22, no me acuerdo, por ahí fue la primera exposición y fue en Galería del Notariado. Se llamaba Dibujos nada más, y lo que me pasó desde el primer momento que expuse es que siempre tuve muy buena crítica, increíblemente. O sea, de lo que expuse por primera vez ahora, me encanta investigar, cambiar, divertirme, o sea, realmente como soy muy compulsiva trabajando, necesito ir por diferentes caminos porque si no me aburriría. Pero lo que me pasó realmente siempre es que siempre tuve
muy buena crítica y muy buen apoyo y gente que me avaló. Y bueno, eso la verdad que me siento muy privilegiada porque he cambiado tantas cosas y sin embargo siempre hay gente que se prendió. Creo que la razón es que, bueno, me entusiasmo mucho y eso lo puedo transmitir y se transmite no solo en mí, sino en la obra, obviamente que es lo principal. Y bueno, así que empecé a exponer, mi estrategia fue vivir de lo artesanal, porque no quería, nunca quise vivir o vender mi obra y caer en una cuestión de necesidad de seguir con una... Es más, en general cuando empecé a vender algo siempre cambié. Eso es aparte de todo el tema más artesanal, que es el trabajo con la imagen de Figari y esas cosas, porque eso lo considero más otro tipo de beta, para mí totalmente pegada, o sea, es arte para mí, pero que bueno, ahí no me preocupa que haya una cuestión más comercial, porque va por otro camino. Igual en todo ese principio me acuerdo de críticos que me decían que no dijera que era artesana porque era horrible, increíble. Por suerte, y en algún momento lo creía y por suerte después, más adelante, fusioné ambas cosas fuertemente y siento que es un plus enorme que tiene mi obra porque bueno, sí soy artesana y pienso con los dedos más que con otra cosa. Así que bueno, ese fue mi camino. En aquel momento tuve un hijo a los 20, así que a Martín, muy temprano, entonces en general exponía individualmente y pasaban 2 o 3 años que claro, trabajaba mucho con lo artesanal y bueno, y ahí exponía de nuevo y ponía algunas colectivas. Y en realidad nunca paré eso, al contrario, después se fue intensificando. Como exposiciones fundamentales en mi carrera, así en estos años, ¿no? Estos más de 38 años ahora de trabajo, yo diría que una de las más importantes, bueno, fue obviamente la primera en la galería de Nancy Bacello. Después otra muy importante, bueno, otro momento muy importante fue del 85 al 90 que me fui para Buenos Aires. Y digo que fue muy importante porque después justamente de la dictadura, donde fue una etapa muy oscura en el hecho de formación, siempre trabajando, pero bueno, obviamente en aquel momento sin las comunicaciones de hoy en día la información era mucho más menor, digo, había concursos, cosas, pero bueno, ya te digo, no había Bellas Artes, así que mi formación era como muy de venir a una exposición y mirar hasta aprender la técnica y bueno, que eso siempre, nunca me costó. Y después tratar de sacar piques y cosas de imágenes que veía, ¿no? Pero bueno, en el 85 llega la democracia, yo me fui ahí por 5 años y agarré todo la etapa de Glusberg en Argentina, toda la nueva figuración, la pintura así en su apoteosis y fue increíble. Creo que fue 5 años que prácticamente no hice nada. Sí, no hice nada prácticamente, o sea, antes de irme en el 85 hice una muestra que fue así como un éxito impresionante, que a mí me encantó, que eran dibujos en la Sala del País, y eran unas hojas plegables de esas de embalar, que le daba una base de blanco, y unos dibujos, y me acuerdo que ahí la crítica salió como que era la mejor exposición en los 2 años, ese año y el anterior en dibujo. Y ahí fue que me fui a Buenos Aires como que me abrumó bastante, o sea, difícil trabajar en Buenos Aires, bueno, pero como dicen, me quedé, aprendí, miré, aprendí, me pasé en las salas, aprendí mucho del profesionalismo de los argentinos, muy
muy competitivos, pero muy profesionales. Ahí hice 2 años en la universidad, en la parte de la carrera de arte, vendría a ser más de apreciación del arte, pero ahí me di cuenta que ese lado del mostrador no era para mí. Era un desastre estudiando porque no tenía mucha concentración. Y sí, ahí estudié con Eduardo Medici, pintor. Estudié pintura, que realmente me sirvió muchísimo porque aparte como yo era una dibujante neta, o sea, nací con el lápiz y seguiré con el lápiz, el meterme en el color era como para muchos dibujantes 100% un suplicio. Así como otros nacen pintores y dibujar es lo opuesto. Y por suerte tomé 2 años de clases con él y fue fantástico porque me abrió todo un mundo del color, de la intuición especialmente, del mirar la obra, mucha cosa interesante. También fui a estudiar grabado, en su momento tuve prensa, hice muchísimo grabado, estudié con Alicia Díaz Rinaldi y Marcela Montes. Excelentes grabadoras ambas y pero el grabado exige que te dediques 100% porque me fascinó, pero después era como demasiado cabeza y no, lo deseché. Después volví y ahí fue como un cimbronazo muy grande volver, porque realmente en Buenos Aires sí hice mucho batik y esas cosas que seguía siendo una forma de artesanal de vivir, y entre tanto había hecho muñecas de chala, de arpillera, o sea, me iba a las ferias, o sea, más joven, tipo con los 20, me iba a las ferias de Tristán y de Villa Viar, y ponía la telita o una mesita, y esa fue mi forma de supervivencia, porque fue supervivencia, de vivir mientras desarrollaba lo otro. O sea, eso fue totalmente planificado así, ¿no? Y me alegro que haya sido así. Y bueno, cuando volví, ahí me dio como una crisis grande de vuelta, o sea, me acuerdo la sensación de tener adoquines abajo de mis propios adoquines, tener piso para crear de nuevo. Y yo me había casado allá, volví y bueno, ahí ya digo, entré en una crisis grande a la vuelta. Y ahí hice 2 muestras que fueron muy importantes, que una fue biografemas, estoy pensando bien, no, la primera fue historias de fin de siglo, que esa fue en el 96, que esa fue en la Galería Aramayo, fue toda una instalación y fue en el primer momento que yo uní todo lo artesanal, que eran unas muñecas, que no era lo de Figari, eran unas muñecas hechas todos con pliegues de papel, y fue una ambientación increíble, la verdad que o sea, realmente fue como una de las muestras así súper potentes, con un equipo enorme de gente que me apoyó. Y después hice 2 muestras más, que fue biografemas, en la Galería de Nancy Bacelo, y eso habrá sido por el 98, 99, no me acuerdo. Y después hice Ordalías, que esa fue una muestra muy grande en el Cabildo. Bueno, Ordalías en realidad fue como un dúo de exposiciones, que fue Biografemas primero y Ordalías la segunda. Biografemas, en realidad en las 2 trabajé con objetos encontrados, cosas de mi familia, no sé, trabajé mucho el tema de lo femenino, de los vestidos, o sea, estamos hablando del 90, que hay toda una revisión de todo el tema femenino, que para mí era importante, o sea, especialmente mi generación es como una revisión, pero no para quedarse en eso, sino como para, o sea, la tercera muestra de este conjunto es La Urdimbre del Olvido, o sea que ahí se acabó, pero fueron como 3 muestras que considero muy potentes, mucha gente se sintió muy identificada.
O sea, Ordalías tiene que ver con todo el paso, que esa fue en el 96, si no me olvido. Sí, por ahí, todo el paso de las Ordalías son las pruebas de Dios, o sea, te tiraban al fuego y si salías vivo era porque en realidad no eras culpable. Ese es el resumen del contenido. Por suerte salí viva, pero era un poco, sí, y biografemas también. Biografemas es un término que quiere decir unidad mínima biográfica de Barthes. Entonces eran como cosas muy pequeñas, pero que tenían, así, era muy mínima, las obras eran muy pequeñas, muy poéticas. Y bueno, y después la Urdimbre del Olvido fue una muestra que hice acá en la Galería del Subte, en la sala de exposiciones del Subte. Y ahí trabajé mucho con nylon, con lana de oveja, y también eran obras de formato grande, que tenía que ver así, eran muy grises, muy oscuras, pero tenían como el nylon ese que siempre me ha gustado mucho. Superpuesto, y qué más, y dibujos, era como toda una mezcla, con la idea de que una pintura es cualquier cosa que se vea de una forma de frente en un plano, ¿no? Entonces en realidad ahí pinté con materiales diversos. Y después trabajé con lana pegada sobre diferentes vestidos y cosas, y bueno, lana de oveja, bueno, yo me crié bastante en el campo, entonces bueno, todo venía por ese lado. Después de ahí hice un quiebre grande en mi trabajo, porque dije, bueno, ya está, el dolor no lo nombro más, se acabó. Y empecé a trabajar mucho con color, con toda una serie de dibujos, sí, que me coparon muchísimo. Dibujos y pinturas acrílicas sobre papel. Y bueno, y todas esas obras, bueno, hice una serie de exposiciones que me fue bien importante, fue en el Centro Cultural de España, que eso, no me acuerdo, fue de 2006, 2000, por ahí, 2007, no sé, por ese momento. Y bueno, fue una exposición bien, para mí, redonda y linda. También junté alguna cosa de lo artesanal ahí. Y después estoy pensando, bueno, presenté un libro de acuarelas que hice con Mariela Negro, que eso creo que fue 2 años antes de eso en realidad, uno habrá sido 2006 y otro 2008, que la acuarela también es un medio que me interesó mucho y bueno, trabajé con la poeta Mariela Negro y la verdad que fue fantástico también. Y después otro trabajo muy a remarcar fue el que hice con Martín, mi hijo, Martín Barea, que fue la exposición en el Museo de Artes Visuales, donde mi idea fue que en vez de hacer un clásico catálogo que de alguna forma pierde mucha vigencia después que se termina la exposición, hacer un libro que fuera independiente. Y bueno, y la verdad que Bettina Díaz hizo todo el tema de diseño y la verdad que fue un libro fantástico también, un éxito. Puedo decir que en general todas las muestras que hice me fue muy bien. Y hice muchísimas muestras más. Ahora estoy hablando de las que me acuerdo, pero se me vienen así a la mente ahora, ¿no? Bueno, la segunda Bienal de Mercosur, que fue muy lindo haberme invitado, que me hayan invitado, porque en realidad en aquel momento, no me acuerdo la fecha, pero debía ser 2000 poco. Fue bien interesante porque eso de que uno le invitaran, le pagaran el pasaje, lo trataran como un artista, no era tan común, no era muy común en Uruguay para nada. Entonces, que te pagaran un hotel y que te pagaban viáticos, y ahí llevé como una versión pequeña de lo de la exposición de Ordalías, ahora que me acuerdo. Y fue muy bueno.
ver gente. Yo siempre tuve como un perfil bastante tímido en esas cosas, pero viajar siempre me gustó mucho y he viajado mucho con el arte. Una, la de, bueno, eso de Mercosur, especialmente lindo por convivencia también con otros artistas, que yo en general no estaba no conocía mucho a los artistas, vivía muy en mi casa, sí. Después viajé, expuse en Alemania, expuse en Israel, expuse en varios lugares, Estados Unidos, varias veces, con libros de artista, con mucha cosa. Y la verdad que en la Universidad de Minneapolis también me invitaron, en Los Ángeles. Lo que en general me pasó siempre que viajé es la total convicción de que el arte uruguayo, que los artistas y que mi obra era buena en cualquier lado, que eso era una gran duda que uno podía tener. Y yo siempre decía, bueno, no, acá fulano, todos podrían estar exponiendo perfectamente. Digo, no era por mí, sino por mis colegas. Y bueno, y mi obra veía que se defendía muy bien en todos lados. Y eso, bueno, dentro de todo era como un alivio, porque siempre sentí que trabajar en Uruguay, capaz que ahora eso está cambiando un poco más, pero era como trabajar en algo donde el techo, hacías así y te pegabas contra el techo. Entonces, sí, como un lugar sin espejos. En realidad, hacías y no sabías como nadar en la oscuridad, digo, sin criterio de dónde estabas parado. Ahora, un poco con todas las cuestiones más de medios y eso, y la accesibilidad a otros lugares, creo que eso ha cambiado. Pero había un momento que me acuerdo, las primeras veces que hice contactos de afuera, era todo carta, sacar una foto, mandarla a revelar, todo carísimo, todo era meses para que viniera. Digo, y ahora no se puede creer a cuánta gente uno llega y los medios súper rápidos, bueno, todo eso, ¿no? Pero bueno, así que sí expuse afuera, después la Bienal acá, de la primera Bienal de Montevideo, que esa también es una muestra que me gustó pila participar y quedé muy feliz con la instalación que hice ahí en el jardín de la Tarazana. Y bueno, también esa posibilidad de que te paguen para desarrollar un proyecto, ¿no? Otra cosa muy importante que no la mencioné, pero que también es como algo fundamental, es cuando gané el fondo concursable con el MEC, que hice kit básico para la fundación de un pueblo, que fue un proyecto que trabajé con Nacho Seimanas y Rosana Graciet, y bueno, y era un kit a partir de la obra de Figari, que ese fue un trabajo que hice en el 98, 98, que fue todo un trabajo como... perdón, fue en el 2008, claro, fue en 2008, que fue un trabajo que era como recomponer una ciudad, o sea, lo básico que se necesita para fundar un pueblo nuevamente. Me había separado, ahora me acuerdo. Y entonces, de los cuadros de Figari elegí un rancho, el buey, la carreta, una pareja, no sé, las vacas, el caballo, el pozo de agua, y era como lo básico que necesitaba. Y eso fue un proyecto que fuimos a Valentines, Sarandí Grande, Zapicán, en diferentes lugares, y se trabajó con niños y adolescentes. Y si yo diría que una obra mía tuvo éxito en mi vida, esa es la que impresionante, porque ante adolescentes y todo fue abrir esa caja y se pusieron a jugar, porque había gauchos, había chinas, había candombe, todo, y nosotros llevamos cámara de fotos, fuimos 4 veces a cada lugar en diferentes momentos, tipo 2 semanas entre medio, una cosa así, o una semana, no me acuerdo. Y fueron sacando fotos les dejamos todo el kit, o sea, jugamos las primeras veces, sacamos fotos, después le dejamos, ellos armaron todo escenas, y después a la siguiente, revelamos, o sea, llevamos impresas las fotos, ellos eligieron las fotos y a partir de eso escribieron relatos de su vida.
Y fue impresionante, la verdad. Por eso digo que la obra mía, lo artesanal y lo otro está totalmente fundido y ha ganado una cosa con la otra. Y bueno, y sigo trabajando en todo esto con el mismo entusiasmo así, total de siempre. Y mi obra sigue cambiando porque, bueno, llega un momento que necesito eso, ¿no? Como artista, mi trabajo ha ido variando según la necesidad de lo que tenía para decir. Durante un tiempo fue mucho más autobiográfico. Durante años me pasé haciendo retratos míos, después biografías más ordalías y todas esas fueron muy biográficas. Y el final del Audimbre, el Audimbre del Olvido, perdón, esas fueron muy autobiográficas. Y después en un momento dije, basta de ser tan autobiográfica, y ahí empecé a explorar un mundo más onírico, y creo que también fue por una etapa de mi vida como más feliz, más tranquila, un poco más relax. Después de eso, también hubo una etapa que pasé de nuevo a algo más íntimo, que fue todo lo que es acuarela, es como un momento más, bueno, la acuarela es un espacio más chico, mucho más íntimo, y ahí, bueno, el libro de acuarelas y la exposición de Museo de Artes Visuales fueron por ese lado, ¿no? De casi como, en realidad fueron obras que hice para mí. Después terminaron exponiéndose, pero en realidad son esas cosas que uno agarra una carpeta, las hace, y que muchas veces son obras muy auténticas, ¿no? Son de las más auténticas. Y ahora estoy en una etapa, después de pasar 2 años que estaba ahí, que no sabía para dónde agarrar, que suele suceder después de una exposición tipo en el Museo de Artes Visuales, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora ya está, ¿qué espero? Y bueno, y ahí como que vacié un poco mi mente, dije, yo no puedo ponerme en piloto nuevamente y voy a dibujar porque me resulta fácil, en general como le escapo a la facilidad de algo. Cuando la obra surge muy fácilmente, es como que me pone nerviosa. Y creo que un poco estuve con la idea de vaciar mi mente, no pensar mucho. Me cuesta eso de conceptualizar tanto, me molesta bastante cuando tengo que leer mucho para entender algo. O sea, soy muy de la vieja escuela de que las cosas me tienen que llegar, no por las emociones, porque no tienen por qué llegarme por las emociones, pero sensorialmente. Por la piel, por algo me tiene que disparar. O sea, si tengo que leer toda una cosa como para decir, qué bueno, qué inteligente. No, yo prefiero la literatura, y el arte, ojo, el arte es verdad que hoy es literatura, es cine, es muchas cosas, pero si tengo que hacer un esfuerzo para entenderlo, para que me guste o para poder digerirlo o para que me lo vendan, me aburre. Ese es el problema. Hay gente que no. También como que entre las cosas que tengo como muy presente cuando estoy trabajando es no caer, que creo que es algo que a veces se abusa, es en un tema. Como que hay temas, no sé, ahora el tema último es a ver, trans, gay, como era, bueno, hay que ir a mirar el Salón Nacional y parece que hubiera una curaduría. O sea, para mí hubo una curaduría con las obras que se hicieron, y bueno, sería bueno que las próximas bases digan cuál es el tema del salón para presentar en esa línea. Entonces me parece que haya un tema de moda, que aparte siempre ha habido, por un momento fue los territorios, otros las migraciones, el otro no sé qué, y entonces en general me da la sensación de que los curadores dicen, bueno, a ver, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el tema que arde ahora? Bueno, está, género, mujeres, esto, lo otro. En el 90 era el tema de la mujer desde un lado, después era, no sé, pero
después ponele que fuera, no sé, la libertad de no sé qué. Entonces eso me parece, es como cuando el concurso este de Donetti, pero que bueno, si habla del género, mejor, digo, me parece lamentable, totalmente lamentable. Porque creo que justamente si uno hace arte es para no, digo, lo que siempre me fascinó de hacer arte es la libertad dentro de lo que se puede ser libre en este mundo, ¿no? Pero que no sea, que si todavía vamos a aceptar o nos vamos a poner bretes, porque hay que ir por acá, porque esto es lo políticamente correcto o lo no políticamente correcto, tengo que ir para acá para que causar no sé qué, me parece muy trabajar para la mirada del otro. Y creo que eso se termina notando. Nelson Ramos, digo, de que no fui alumna, pero sí, obviamente charlé muchas veces. Él muchas veces decía, bueno, el arte está lleno de chistes. Entonces yo digo, bueno, a veces son chistes para reírse, pero también hay mucho chiste macabro, que a veces creo que también en el arte se juega muchas veces con la sensibilidad, llevándola a un tema de impresionar o de impactar, y bueno, creo que eso es un chiste también, por el otro lado. Y bueno, creo que no, que hay que... Y bueno, y otra cosa que decía... En aquel momento, me acuerdo de Alfredo Torres, lo decía Nelson Ramos, que la honestidad en la obra se termina viendo. Y creo que sí, y eso muchas veces hace que perdure en la memoria de la gente. También perdura en mí las exposiciones que realmente fueron, o sea, capaz que de otras me tengo que acordar mirando el currículum o algo así. Y creo que la obra honesta es como... O sea, muchas veces hay gente que me ha preguntado, che, ¿desde dónde trabajás? O ¿de dónde debería trabajar un artista? Y yo digo, mira, lo único que no se puede tapar con un dedo es el sol. O sea, hacé buena obra y despreocupate si el medio es esto, si es mezquino, no te importa, vos trabajás para vos, no para los demás. Después tiene que ver con nosotros el lograr cambios desde ya. No niego toda esa parte social y colectiva. Pero creo que, o sea, mi forma de trabajar es esa y me ha dado buenos resultados y sigo con el mismo entusiasmo, porque si uno empieza a darle bola a todo lo demás o sentir como hay gente que se desilusiona y dice, yo no trabajo más, digo, no podés, digo, entonces tu vocación no era tan fuerte. O busca otra cosa donde realmente te sientas y eso está legítimo, pero que no trabajes más porque por el medio, eso no corresponde. Háblame, bueno, de la obra Sí. actualmente, si quieres hablar de esto. Perfecto, sí. Bueno, hoy en día, desde el principio de año más o menos que me mudé más definitivamente a Las Flores, o sea, el Bañario de Las Flores en Maldonado, ahí al lado de la playa. Mi obra había pasado ya como 2 años de crisis. Creo que la mayor crisis fue que a los 20 y algo de años yo decía, o sea, también hablando de Nelson Ramos, él decía, la carrera de artista es seguir. Si seguís, llegás. Entonces yo siempre imaginé que iba a seguir, pero que aparte iba a poder vivir. Entonces, ahí me equivoqué un poco. O sea, vivo del arte, pero en realidad siempre la supervivencia esa especial, la boya que baja y sube. Y en realidad, en un momento dije, no me importa más nada, me voy a vivir allá, pero entré como en una crisis de eso, del medio, de las cosas que uno suponía cuando más joven, y después sí, llegué a la madurez, mi obra es buena, pero ahora ahí es donde uno entra en crisis, ¿no? Claro, a los 30 no te planteas esas cosas, después a los 50 te lo planteas. Y bueno, y ahí me fui a Las Flores, agarré el lápiz, el papel y hice una serie de trabajos que me encantó, todo bien, y después dije, no, ya está, esto es más de lo mismo. Pero entré en una cosa interesante, que esto de estar afuera, la naturaleza, trabajando
mucho mi mente desde otros lados, de un vaciamiento de mente, de no pensar, de dejar así, o sea, de realmente trabajar eso, de tener la mente más en blanco, jardín, playa, salir a caminar muchísimo por la playa, que es una forma de meditación, porque o sea, no hay nadie aparte durante todo el año, o sea, y ahí descubrí que la playa para mí era como o sea, así como Tristán Narvaja siempre me fascinó por eso de encontrar ese mundo que muta domingo a domingo y es como, ¿de dónde sale todo esto? Es como abrir un altillo y salen cosas y salen. Y esa sorpresa continua, paso a paso, la playa también, o sea, de repente la iluminación de algo, la sombra de una rama que quedó metida en la arena, no sé, para mí era una galería de arte, búsqueda de tesoros y bueno, siempre voy a la playa y tengo esa sensación de ser afortunada, de decir, si la gente pudiera ver esto, y me da como una felicidad muy, muy grande. Y ahí empecé a encontrar hilos de los pescadores, que ahí está lleno de pescadores, porque es un lugar pesquero, como dicen, y los pescadores que están en la costa y tiran, y bueno, y los hilos esos se van rompiendo, las plomadas se quedan ahí trancadas en las piedras y bueno, y empezaron a volver ahí en la playa esos nudos de hilos y la verdad que me pareció muy, muy bello. Ya esa playa la había conocido hace añares y me había impactado porque había en aquel momento visto una exposición de Lacy Duarte, que admiré muchísimo y admiro su obra, y en la Galería Brusone, y me acuerdo que encontré unas cosas también así, mezcladas, y dije, es una obra de Lacy Duarte. Eso estoy hablando hace 20 años o más. Y bueno, y ahora empecé a encontrar cosas, empecé a juntar, y la verdad que las puse en un lugar donde las veía mientras ahí estaba en la cocina o entrando, y me empezó a impactar los colores, entonces después la siguiente vez dije voy a juntar colores, y después voy a juntar formas, y voy a juntar pedacitos de plástico. Y como no puedo dejar de dibujar, empecé a dibujar eso porque me di cuenta que eran, o sea, Kandinsky total en el sentido de punto y línea sobre el plano, bueno, todo, o sea, admirar cómo la naturaleza tejía todo eso con una hermosura, así, con líneas, con arcos, con, no sé, cada cosa me quedaba mirando horas esa obra de la naturaleza. Y también ahí el concepto, o sea, yo voy apuntando siempre todo en libretas, ¿no? Pero también el concepto de que el ser humano con esa búsqueda también de belleza a veces, muchas veces innecesaria, de objetos y objetos y objetos, y el plástico, y cuanto más brillante y más colorido. Y eso que supongo, todos esos plásticos que vienen de no sé dónde, de residuos desde la costa, residuos desde los barcos, hablo de pedacitos de botellas y cosas que se van, que a veces son un pedacito de 1 centímetro, una cosa así, y cómo eso la naturaleza lo deshace y termina siendo como un color, nada más. Y que con eso yo estoy armando cosas de nuevo. En este caso acá en el subte armé una gran instalación tipo el manto de la sirena se llama, y los dibujos que están como metidos dentro de eso, pero también con todos esos pedacitos estoy armando otras cosas que tienen que ver con las casas y con todo lo que de alguna forma todo eso formó parte, pero desde mi lado lo estoy haciendo como un niño que juega, es lo que hago cuando hago obra. Entonces, y bueno, es como, hay obras que son disparadores y bueno, acá se une la frescura de un lugar que a mí me fascina, mi casa ya, bueno, mi hogar, la playa, la naturaleza, que es algo
que necesito nutrirme de eso, porque si no muero, así muero totalmente. La playa que realmente yo digo, si es lunes, si hay sol y todo el mundo está trabajando y yo estoy caminando por la playa sola allá, bueno, ahí digo, valió la pena ser artista porque soy millonaria. Así que bueno, estoy en una nueva etapa, pero todo esto, la obra no es una nueva etapa nunca. Siempre visualizo la creación como una gran espiral concéntrico, pero no en plano, sino que tiene volumen. Y en realidad todo lo que uno va haciendo, yo soy de las personas que soy tan curiosa que he hecho de todo, porque me encanta experimentar técnicas, pero no sé, todas, lo que sea. Y en realidad es increíble como después uno se da cuenta, cuando aprendí esto, ahora lo estoy usando 15 años después, entonces creo que todas estas cosas que estoy aplicando acá son cosas que uno va aprendiendo, tomando, y bueno, siento que la mejor obra siempre está por venir y mis ganas así totales, o sea, sin perder ninguna de las ¿cómo se llama? Del entusiasmo inicial, al contrario, mucho más, ¿no?